Pongo acá esto, a ver. A ver el chat, esto, no. Usuario. Para ver si están conectados. Para ver si están conectados. ¿Está todo? Bueno, listo. Tenía que contestar el chat y se sorpresa. Estoy contratado para eso. Estoy capacitado. Bueno. Bueno, ¿alguien me puede decir si nos escuchan bien? Sí, doctor. Ah, perfecto. Bueno, ¿podemos arrancar? Sí, creo que estamos todos. Bueno, soy Maximiliano Fuentebandiera, la gente que no me conoce. Yo soy el primer amada residente de esta residencia. Contamos en el 2009, en marzo del 2009. En el 2013 fue el primer centro de residentes, después me quedé como staff. Como les contaba a los chicos, trabajamos en varios lugares, pero en lo que tiene que ver a la clase, me toca hoy cáncer de pulmón. Lo que les puedo contar es que hice un fellow de PCT, de imágenes, en el Centro de Investigación Nuclear. Y después hasta el día de hoy también formo parte, ahí, como en otros lugares. Y bueno, me convocó Gustavo para poder dar la clase de cáncer de pulmón de la UBA, ¿no? De este módulo. Me imagino que habrán tenido módulo pulmonar solitario, y bueno, perfecto. Clase pulmonar. Así que esta es una clase abocada a cáncer de pulmón, obviamente cosas generales, después podemos ir viendo algunas cosas más puntuales, y mi idea era que vean un pantallazo de lo que podemos ver, ¿no? Bueno, esto es como vamos a organizar un poco la clase de hoy. Vamos a hacer un poco de estadística, pero sobre todo la actual, ¿sí? La propia, porque hay mucho en la literatura de Europa, de Estados Unidos, pero sabemos qué pasa acá. Factores de riesgo, los tipos más comunes. Bueno, vamos a ver obviamente los métodos de imágenes. Actualizaciones CNN, hay como en todos los tumores. Lo que pasa es que la actual, la mandatoria para cáncer de pulmón, es la octava edición, y es útil explorarla porque viendo la clasificación uno aprende las cosas que tiene que decir, lo que no tiene que decir, ¿sí? Con el tema de cáncer de pulmón. Algunos casos y después algunas conclusiones. Bueno, como estadística global, sabemos que cuando hablamos de cáncer de pulmón estamos hablando de uno de los tipos de cáncer más comunes en el mundo, ¿sí? Es, como dice ahí, es el segundo cáncer más frecuente en hombres y en mujeres, en Estados Unidos y en Europa. Y lo que tienen que tener en cuenta es que el paciente que tiene cáncer de pulmón tiene una sobrevida global del 10% de los 5 años. Eso es bastante importante, ¿no? Es un dato muy, muy importante. Y no solamente es frecuente, sino que la mortalidad por este tipo de tumor es como muy frecuente. ¿Sí? Fíjense que es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres, y la segunda en mujeres, obviamente pueden ser en hombres. Entonces son tumores súper frecuentes, ¿sí? Y hay que estar familiarizados. Obviamente, más allá de los factores ambientales, cosas que ahora vamos a nombrar, un factor muy importante, creo que ahí no se ve, ¿no? Yo muestro el mouse, pero ustedes no lo ven. Es la falta de screening de la... Ahí lo que dicen es low dose, ¿sí?
Eso es otra clase, no screening de cáncer de pulmón. Pero principalmente porque nos falta algunos números globales, casi 2 millones de casos nuevos en el 2015, y obviamente la estrecha vinculación del cigarrillo, porque estamos aburridos de saber de la pulmón medicina. Ahora igualmente vamos a ver algunas cosas. ¿Qué pasa en Argentina? A grandes rasgos, muy parecido como pasa en gran parte del mundo, la mortalidad por este tipo de cáncer en hombres, desde el 80 hasta el 2011 ha ido disminuyendo, muy drástico. Aprendimos, el cigarrillo hace mal, y hemos un poquito dejado de reflexionar. Pero eso pasó hasta el 2011. El 2011 a la fecha sigue bajando, pero no es tan importante. Ahora, lo que sí sabemos es que, fíjense que esto es, digamos, la idea de que vaya subiendo ahora en mujeres, desde el 80 pasa a lo contrario. ¿Sí? Ya lo deben saber, viene en aumento el cáncer de pulmón en las mujeres y particularmente una variedad que le vamos a ver que es el adenocarcinoma. Obviamente, el cáncer no tiene privilegio por sexo, tiene que ver con, ¿no?, el hábito de cultivo. Fíjense que hay un dato muy importante que mide defusiones cada 100.000. Antes teníamos 42 más o menos hombres cada 100.000, y ahora la brecha entre las mujeres y los hombres bajó 14 puntos. Es decir que si bien el hombre sigue muriendo más por cáncer de pulmón, la mujer está alcanzando bastante. ¿Micrófono? Sí, claro. Creo que es acá. Son dos. ¿Mejor? Hablando, dice. En el chat nadie puso nada. Bueno, si no escuchan bien, pónganlo en el chat. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa en Argentina? El último dato real es del 2017. Hay un Instituto Nacional del Cáncer que publica, y estos son todos los hallazgos, un poco de zoom para que vean. Fíjense que tenemos varones, mujeres, ambos sexos no lo miden, no importa. Pero ven, por frecuencia dice 19.5 de todos los tumores registrados en el 2017, casi el 20% en cáncer de pulmón. Esto es mortalidad por cada 100.000 personas. ¿Sí? Fíjense el dominio de la mortalidad por cáncer de pulmón en hombres y en mujeres, si bien en el mundo está en segundo lugar, acá está en tercero, casi ahí está cerca del suelo rectal. Obviamente en mujeres, si bien la primera causa es cáncer de mama, ¿no? Bueno, estos son datos, nada más porque ya lo puse, es interesante, habría que ver por qué. Se llaman quintinil, porque ven abajo que tienen las franjas, eso es por cantidad de muertos por 100.000 habitantes. Se da la particularidad en este país de que los hombres que más fuman viven en el centro del país. Obviamente Cava es el que más casos tiene de muerte por cáncer de pulmón, hombres y mujeres por lejos. Y las mujeres fuman más las del sur. ¿Sí? Entonces, se ve con el frío, un poquito más. Los factores de riesgo, como les decía, hartos de conocimientos para pasar nada más el tabaco, más de 13 veces aumenta el riesgo en mujeres, en fumadores, quiero matar, no es mi intención para nada, en fumadores y en los no fumadores, es decir, el típico no fumador, la típica exposición, 4 veces más. Bueno, en cuanto al ambiente, ya todos sabemos, asbesto, índice, todo lo que puede favorecer. El mecanismo no se sabe bien, es una alteración del ADN. Ustedes saben lo que es el amianto, porque dicen asbesto, amianto. ¿Ven ese repliegue que tiene para dar más calor, que está puesto en la construcción, eso que cuelga ahí? Bueno, de eso están hechas la mayoría de los casos más sencillas. Bueno, y eso es lo que con el tiempo se ha ido cambiando, porque tiene muchísimas situaciones. ¿Qué otra cosa más? Los factores genéticos es vertical. Vieron que el tipo de cáncer puede haber familiares, eso es vertical. Abuelo, padre, hijo. ¿Sí? Eso aumenta casi 2 veces la probabilidad. Obviamente las enfermedades pulmonares que todos conocemos, que además se relacionan con el tabaco, y además es un factor multiplicador. En cuanto al sexo, como le dicen, no hay predominio, pero está este aumento de la incidencia en mujeres.
Si está irradiado, y el pulmón irradiado es un pulmón que también tiene un poco más de posibilidad. En el país se hizo de todo, parece terrible, ¿no? Ver todas esas imágenes en la casa, pero no es suficiente. Hoy hace tiempo ya que no se escucha bien, se escucha abajo. Pero lo pongo así como si fuera un presentador. Ahí me escuchan mejor. Hola, Dot, no, se escucha abajo. Cuando se aleja del equipo se va a hacer. ¿Está funcionando esto? A ver ahí se escucha mejor. Cuando se acerca a la pantalla se escucha mejor. Ahora sí. Ok. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo le hacía el soporte a los que estaban antes. Qué bárbaro. Bueno, vamos al cáncer de pulmón. Hay varios subtipos, pero por motivos que tienen que ver con cómo se comportan y cómo se tratan, y por frecuencia, lo ideal es separarlo así, así como son separados. Tenemos el de células no pequeñas, tenemos el de células pequeñas y después los tumores neuroendocrinos. A mí no me gusta mucho poner las siglas en inglés, pero la verdad es que es una convención, entonces está bien que se acostumbren, porque cuando hablan de tratamiento o los CNM, siempre es por un tipo en particular, ¿sí? Entonces, la terrible mayoría corresponde a los de células no pequeñas, ¿sí? Esos se llevan el 85%, o sea que es lo que más deberíamos conocer. Y de esos tenemos el de células famosas, el adenocarcinoma, y el de células gigantes, que también se llama indiferenciado. Dentro de todos los de células no pequeñas, estos son el 80%. ¿Sí? Así que estos son los más frecuentes. Un par de palabras, sobre todo para que, como me enteré que les dejamos la clase, para que tengan algunas características particulares. No voy a leer todo porque vamos a aburrir, la idea es que vean un poquito más de imágenes y demás. Pero bueno, el adenocarcinoma es el más común. Y yo creo que hice una clase, que me tocó el primer año de la residencia, el más común era el carcinoma famoso. Hoy es el adenocarcinoma y este es el que viene aumentando en las mujeres. Es el que viene aumentando sobre todo en los no fumadores también. Obviamente está relacionado al tabaco, pero también es el que se ve. Y el adenocarcinoma, me detengo solo para decir esto, este es el típico cáncer de pulmón que aparece como un nodrito pulmonar solitario. Vieron todas las guías que seguimos y de los platos. Habla de este tipo de cáncer de pulmón. Es el chiquitito periférico que hay que ir siguiendo. Y de esos hay una variedad muy importante. Yo no sé si ustedes están habituados, pero cuando yo estaba en la residencia no estábamos habituados a esto. Esto es una modificación que hicieron en el 2011. Llamar a lo que era el carcinoma bronquioalveolar como carcinoma incisivo. No sé si escucharon hablar, seguramente sí. Pero hoy es una entidad, es algo distinto. Es distinto porque es muy chiquitito y es tratado a tiempo, es de muy buen pronóstico. Pero tiene unas características muy particulares que las vamos a ver porque aprovecho la clase que hicimos hoy educativos para que veamos esto. Bueno, de células escamosas, antes, como decía, antes era más frecuente, hoy está en segundo lugar. Este es el típico tumor que está cerca de los bronquios, ¿sí? Por esta zona. Son muy grandes, lo bueno es que son los que van por vía linfática y dan un poco más de tiempo. Ahí están todas las características. Como dije antes, células gigantes, esto es por la característica histológica, pues son células enormes, y estos son muy grandes, son muy agresivos, y en el momento del diagnóstico estamos complicados, están relacionados al tabaco. Siempre, como crecen muy rápido, se necrosan, y podemos ver este tipo de imágenes. ¿Sí? En una placa de tórax hay que pensar en este tumor. Salimos de estos grupos, que son los que vamos a hablar, y nos vamos a los otros dos menos frecuentes, de células pequeñas. Antes lo llamábamos coat cell, porque la célula parecía un grano de avena, lo llamaban así. O es a la avena, buenita, pero en realidad es malita. Es muy agresivo y muy rápido, y por lo general ya está diseminado, son los que dan el síndrome de la cava superior, son los tumores de muy mal pronóstico. Después quedan los neuroendocrinos, que son muy poquitos,
pero son muy característicos. Entonces son lindos para ver en imágenes porque la ubicación que tienen y la forma de presentación es muy característica. Esta es la típica imagen que uno se lleva a la residencia y la quiere encontrar y no la encuentra nunca, porque es muy raro. Bueno, es este tipo de tumores. Métodos de imagen, la placa. De la placa siempre pasamos a la tomo. Les voy a dar un poco más de data de lo que es PET, porque es lo que estoy invitado hoy para estadificación, para la reestadificación y para el diagnóstico de cáncer de pulmón. A ver, después les voy a mostrar por qué, y para que vean las imágenes. Pasamos, voy a comentar algo de rezo y un método que no tenemos en cuenta, pero que es la eco transesofágica y bronquial, que es muy importante para la evaluación del ENE. ¿Sí? Cuando gira la cabeza, es complicado. Se escucha más. Es complicado porque los tengo atrás y la pantalla adelante. Entonces, voy girando. Tengo como un casquito. Bueno, la placa de tórax, chicos, no hay mucho más que decir. Nódulo o masa, es muy importante. Como método de screening, lo que les marqué, que me parece lo más importante, es la ubicación. Cuando estamos en tumores centrales, las características de las placas son estas, nada más. El aumento del tamaño ileal, lo habrán visto muchas veces, ¿sí? Pues saben que hacen silueta el tumor con la estructura que esté, si ya sea el indio, el arco pulmonar que toque, es muy característico. ¿Cuáles son? Después van a volver a leer, no se van a acordar, pero de células escamosas y de células pequeñas son los que dan este tipo de ubicación. Los periféricos, como les repetí al principio, el adenocarcinoma y el esclerocarcinoma. Acuérdense la diferenciación entre masa y nódulo, que es de 3 centímetros por convención, y las características son todas las que ustedes ya conocen. Reticulación, borde, como en todos lados. Antes de salir de la placa no les puedo dejar de poner una clase, la placa más típica, que es el patrón de suelta de globos, ¿sí? Que es la diseminación por vía hematógena, son todos de distintos tamaños, justamente por eso. Y después recuerden, les dejo los tips más importantes para saber en placa cuándo es pulmonar y cuándo es extrapulmonar, ya sea pleural o extrapleural. ¿Sí? Acuérdense de los AM, esto ya lo deben saber un montón, ¿sí? Pero en la clase no podían nombrar. La forma del ángulo, el ángulo que genera entre agudo y obtuso, la forma es redondeada versus forma de lente, y bueno, después si pueden ver el desplazamiento de la grasa. Tomografía. De la placa pasamos a la tomo, aproximadamente el 20% de los casos nos damos cuenta de que lo que vimos en la placa no era tan así. Y la tomografía es muy importante para establecer el T, ¿sí? El tumor. Es muy bueno para esto, pero le queda muy corto para el N y a veces para el M no nos sirve. La resto. Yo, resonancia en particular, no es un tema que maneje en las imágenes porque es la resonancia de difusión, que es un capítulo muy especial, así que el conocimiento de resonancia que puedo llegar a decirles es para esto, que es para la evaluación de metástasis cerebrales, porque así es como se estudian las metas cerebrales. Perdón, chicos, no los voy a mirar porque si no va a ser bien recortado. Generalidades en el cáncer de pulmón, lo que les estaba diciendo. El PET para el pulmón provee del TNM y cambia la conducta terapéutica en más del 20% de los pacientes. Es muy importante. No hay que hacerle toracotomías en uno de cada 5 pacientes. Ustedes saben que estamos hablando de un tumor que en la teoría del 10%, cada cosa que uno le hace al paciente es muy importante y sirve para diagnóstico, estadificación y reestadificación. Ya todos, creo que la mayoría de los que están acá ya tuvieron la clase de PET y de generalidades, ya saben de qué se trata. Tenía que poner una filmina por lo menos para recordar, porque el público se renueva, sobre todo capaz los reúno. En el PET, además del átomo, lo que hacemos es pasar un radiotrazador, que es consumido por la célula. Ese radiotrazador lo pegamos al azúcar. El azúcar es consumido por la célula, tiene una forma especial, es decir, la glucosa se modifica de manera especial, que se llama 18-fluodesoxiglucosa, que es una molécula que sustituye 2 hidrógenos, no importa, queda cargada y no se puede seguir metabolizando. Entonces, todas las células con los GLUT tienen avidez por el azúcar. Ese es el principio que explica que los tumores, más azúcar, que consumen mucho azúcar, van a consumir este azúcar que nosotros estamos dando,
y al no poder continuar la vía de metabolización dentro de la célula queda atrapada. Y desde ahí es que emite la radiación. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se puede registrar en el PET. Como genialidad importante que tiene que ver con lo que les voy a mostrar, es que no todos los tumores pulmonares tienen la misma avidez y el mismo consumo de este azúcar que le estamos poniendo. ¿Sí? Entonces acá tenemos ejemplos. Siempre es tomo y la fusión. La captación, a mayor captación es un color más intenso. Y cuando no hay captación, directamente no hay color. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, que puede ser un carcinoma epidermoide o un adenocarcinoma que tiene mucha captación, ¿sí? Le decimos que es hipercaptante. Esta variedad tiene mucha avidez y estas variedades que son tumores muy poco ávidos, como el adenocarcinoma in situ, los tumores neuroendocrinos en realidad contienen otra cosa, y las formas mucinosas no van a tener captación, ¿sí? Esa es una diferencia muy importante, por lo tanto, estos que están acá, los de baja avidez, son los falsos negativos, ¿sí? En cuanto al T, la evaluación del tumor, sirve tomo, sirve PET-CT, obviamente porque la tomografía es lo que lo está evaluando. Algo muy importante es el poder resolutivo del PET. El PET es muy bueno para ver a partir de este corte, de 6 a 8 milímetros. Cuando es más chico, lo verá la tomo, pero el PET no tiene sensibilidad porque es muy, muy chiquitito. A eso le llamamos poder resolutivo. Cuando mide más de 1 centímetro, ya es muchísimo mejor. Bueno, ahora les voy a mostrar por qué está escrito esto, que después lo verán cuando repasen la clase. Es muy bueno para diferenciar el tumor de la telestasia. Es muy bueno para ver la invasión local. Va a servir mucho a la hora de decir dónde voy a hacer la biopsia. Y, bueno, es el método de elección para estadificar el tumor pulmonar a células no pequeñas. Fíjense, acá hay un ejemplo de por qué es muy bueno. Miren la tomo, se van a encontrar. No sé si es útil, si tienen ganas, no sé si alguien describa a ustedes, pero si tuvieran que describir esto, es como una gran, ¿no? Como una gran imagen de consolidativa, se dan cuenta que tiene una telestasia, ven que hay un poquito de neumotórax ahí, pero en la tomo vos no sabés qué es tumor y qué es tejido pulmonar, ¿sí? Fíjense acá en la fusión dónde está el aumento de la captación. Entonces el tumor, es un tumor hipermetabólico, ileal para ilear, y todo lo que está acá es la telestasia. ¿Ven? Porque si yo tuviera que guiar algo, ya sé dónde ir a buscarlo. ¿Sí? Acá tienen otro ejemplo. Esta es una imagen consolidativa o pseudoconsolidativa. En la tomo, ¿dónde está el tumor? No te das cuenta. Ahora, fíjense la diferencia de metabolismo. ¿Sí? Hay un área hipermetabólica que nos indica dónde está. En algunos casos puede ser muy útil, depende de lo que estemos buscando. Bien. Otro ejemplo más. No hace falta que se los explique, ahí lo ven, fíjense dónde capta. ¿Por qué guía procedimientos? Si alguien tiene que describir esto es un cáncer de células gigantes. ¿A ustedes les parece que hay algo necrótico en este lugar? ¿O lo ven como sólido? Sólido. Ahora, cuando pones el PET, fíjense, ¿sí? El aumento de la actividad es periférico, ¿sí? Y en el centro no hay actividad. Esto es lo que pasa en casi todos los tumores que crecen mucho y muy rápido. Las células que están en el centro, por la falta de adecuada vascularización, se necrosan. Y uno en el PET puede ver cuál es el área ametabólica, ¿sí? Y cuál es el área hipermetabólica. Entonces, si vos tenés que pinchar, si tenés que tomar una muestra, si vos tomás acá, no vas a sacar nada. Lo mismo hacen los que planifican la radioterapia. ¿Alguien vio alguna vez cómo se planifica la radioterapia? Se hace una tomografía de la imagen y ellos apuntan a tener mayor radiación en el área donde hay más tumor. Entonces, yo voy a poder elegir el área. Bueno, acá es un anillo. Estamos un poco fritos, ¿no? Por el tema de pero muchas veces es sobre un costado, entonces ahí se va priorizando la radioterapia. Entonces sirve para dirigir radioterapia y la biopsia. Acá tenemos un ejemplo muy sencillo de cómo se ve un T en una estadificación inicial de cáncer de pulmón. Esto, lo que sería como el estanograma, que le decimos nosotros, el topograma, en PET le decimos el MIP. Esa es captación normal, fisiológica, y bueno, obviamente ahí el hallazgo sobresale, y así se ve, ¿no? Esa formación pulmonar superior derecha, hipermetabólica, de bordes irregulares, pareciera que tuviera la colita ahí que va buscando la pleura.
sacamos la medida en la tomografía y el SVMAX es un valor estandarizado de avidez, que nos da un número absoluto que podemos medir. Y eso es como medimos de una forma objetiva algo subjetivo que es lo que estamos viendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces hay distintos puntos, distintos valores, pero lo que nos hace dar cuenta es que es una formación que es ávida, o sea, que es bien patológica. Bueno, llegamos a esto que les quería contar del adenocarcinoma in situ. Desde el 2011, las tres que están acá son las asociaciones más importantes de lo que es tórax a nivel mundial, subclasificaron una variedad de adenocarcinoma, porque adenocarcinoma puede ser esto. Pero yo les estoy hablando de una variedad de adenocarcinoma que es de buen pronóstico, que crece muy lento, que es la periférica, que se llama, lo reclasificaron como adenocarcinoma in situ, o carcinoma in situ. Y de estos separaron tres tipos: el in situ, el mínimamente invasivo y el invasivo. Acá les dejo las características más importantes, que están en un trabajo que es muy sencillo de ver. Son esos, ¿vieron esos nodulillitos subsólidos periféricos? Que uno lo ve que son bien subsólidos y no sabe qué hacer con eso. Bueno, si es puramente subsólido, ahora vamos a ver ejemplos, pero de alguna manera los tenía que poner. Si es puramente, lo más probable es que sea o un in situ, o que sea esto que se llama HA, que es la hiperplasia adenomatosa atípica. Son cosas de buen pronóstico. Si tiene un poco de alteración, como dice acá, ¿ven? Lobulados, irregulares, articulaciones, podemos estar hablando entre estos dos. La diferencia es el pronóstico. Y obviamente eso se ve en la anatomía patológica. Pero nosotros podemos ver algunas cosas en tomo, y ahora se las voy a mostrar. Bien. Estamos hablando de los nodulillos pulmonares subsólidos que son subcentimétricos, menor a 1 centímetro, que aparecen ahí. Acá están los dos que les hablé, el in situ y la hiperplasia adenomatosa atípica. Como vieron, no sé si vieron, si se dieron cuenta, pero yo acá en un ejemplo les puse, que había un ejemplo de captaba poco, o nada. Ese es el caso, por eso el PET, por eso hay que revisar la parte de tomo muy bien del PET, porque dan falsos negativos porque tienen poco conocido. Por el otro lado, bueno, obviamente a mayor invasión, más va a consumir, más irregular y más sólido va a ser. Los invasivos suelen tener un componente sólido dentro del subsólido, y ustedes ya saben seguramente después de la clase de movimientos pulmonares, que esos son los peores. ¿Sí? Acá vamos a ver un ejemplo. Paciente con antecedente de cirugía por adenocarcinoma pulmonar, se ve esto que se ve. ¿Sí? Esto es lo que le decía. Nodulillito subsólido. Ya estaba operado de adenocarcinoma pulmonar, entonces lo estaban siguiendo bastante de cerca. 4 milímetros, o sea, subcentimétrico. Esto era, como les conté, hiperplasia adenomatosa atípica. Particularmente, estos no sabemos por qué, pero aparecen mucho en los pacientes que ya tienen antecedentes de adenocarcinoma pulmonar. Y acá tenemos el otro, que era el ejemplo que les mostré. Este es el típico in situ, que tiene nula o muy baja avidez. Menos de 1 centímetro. Miren lo que es un invasor, ¿no? Nada que ver. Obviamente con el PET falta mucho más, ¿no? Pero fíjense que la forma irregular en tomo es una formación hipercaptante. Y después tenemos esto, vieron que es intermedio. Si miran un poquito, hay un componente un poquito más sólido en el medio, ¿sí? Y si bien la captación no es importante, pareciera que es muy leve, basal, o como ruido, ¿no? Este es el mínimamente invasivo. Estos son los tumores que no necesitan mucha explicación, ¿no? Acuérdense de describirle, cuando vean la masa, la formación y todo, descríbanle todo este infiltrado perilesional, ¿sí? Porque en un pulmón que es patológico, nosotros lo estoy marcando con el mouse, pero los que ven de acá no lo van a ver, tiene que ver con la infiltración y con la invasividad, ¿sí? Siempre describan este infiltrado perilesional porque no es lo mismo una masa que no tiene esto a una masa que tiene el infiltrado. Vamos a los ganglios. ¿Qué sabemos de los ganglios a nivel oncológico en general? El RECIT nos explicó que cuando el eje corto es más de 1 centímetro hay que darle importancia, ¿sí? No sé, en mi residencia me acuerdo que había discrepancia entre si es 1 centímetro, 1,5 centímetros, cuando le informamos, ¿no? Porque si no tiene
Acá yo no tengo el PET, entonces es más difícil. Si no capta, contraste, es decir, cuándo le informo, cuándo no le informo. En realidad esas diferencias tienen que ver con cuando en el RECIST elegimos medir la lesión o no medirla, y de ahí viene la confusión. Un ganglio que tiene más de 1 centímetro en el eje corto es anormal. ¿Sí? Ese es el criterio tomográfico. Y midiendo el azul, ¿sí? El que está en el medio. ¿Cómo lo busco? Bueno, trazo el mayor y el perpendicular, ese es el eje menor. Ahora, cuando es más de 1,5 centímetros, no solo es malo, sino que además lo puedo usar para medir, ¿sí? Lo que en el RECIST se conoce como lesión diana. Pero en realidad ustedes sepan que eje corto, más de 1 centímetro, hay que ponerlo. ¿Sí? En cuanto ahora, después que va a venir el TNM8, esta es la clasificación. Muchos lugares se guían y ponen los informes, ponen grupos. ¿Sí? El grupo 1, 2, 2L, bueno, esto es. Después se los dejo para que lo vean. ¿Por qué es bueno el PET para el N? Sabemos que más de 1 centímetro es patológico, pero en tomo general tiene baja precisión. ¿Sí? Se hicieron infinidad de estudios, pero lo que comprobaban comparando la tomo con el PET-CT es que el PET-CT aumenta la sensibilidad para la detección porque obviamente, como decimos, se pinta el ganglio, que es patológico, que muchas veces no tiene un gran tamaño. Pero por esto de poder ver el metabolismo es mucho más útil. Bien, después acá tenemos la comparación con el resto de difusión. Hay falsos positivos, hay falsos negativos, obviamente como en todos los métodos de imagen. Si un ganglio capta, pero es un ganglio inflamatorio, va a captar. ¿Sí? Bueno, ¿cómo diferenciarlo? Tiene que ver con, experiencia y sobre todo con el interrogatorio. Tiene que hacer un buen interrogatorio del paciente. Y los falsos negativos, ¿qué pasa si tengo una meta de 4 milímetros? Ya se los conté, poder resolutivo del PET, ¿sí? Es muy chiquitito, ahora lo van a ver. Este paciente es un caso de un adenocarcinoma de pulmón derecho que hizo 15. Esto es de enero y esto es de agosto. Fíjense que el hallazgo es ese puntito. ¿Eh? Cuando fusionamos tomo con lo demás, ahí se ve un puntito que capta, que acá en el PET solo, que está un poco exagerado, se recontra nota. Del otro lado, ¿cómo te das cuenta en la tomografía? Es imposible. ¿Sí? Es muy difícil ver. Esto que está ahí es una masa residual porque hizo quimio. Entonces al tumor que le quedó, le hicieron quimio y se reduce. Quedan esas lesiones residuales. Y con el PET puedo ver si ahí adentro hay algo que esté captando. Entonces en este caso, el diagnóstico fue recaída ganglionar. ¿Sí? Cosa que con la tomo uno no lo puede ver. ¿Sí? Nada, les estoy mostrando, no hay que asustarse. Cada método tiene su sensibilidad. Pero aunque el PET parezca muy bueno, hay otro método que es mucho mejor y por eso se los nombro, que se usa, que es la ecotransesofágica. De hecho, es el gold estándar en este momento para la evaluación del ENIA de los ganglios mediastinales. ¿Cómo funciona? La mediastinoscopía convencional, que no es el ecotransesofágico, llega a estos grupos ganglionales. Todo lo que tenga que ver, ¿no?, con la tráquea, lo que está al costado de la tráquea. Ahí están los grupos. La ampliada es la única que puede llegar ahí. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Se acuerdan? La ventana ortopulmonar. Ahora, si vos tenés un tumor apical izquierdo, son los primeros ganglios a donde va a ir, y te lo perdés. Entonces, hacer una mediastinoscopía ampliada es un poco más complicado. Por eso, la eco endoscópica transesofágica es excelente, porque desde el esófago podemos llegar a podemos. No lo hacemos, pero los que hacen, como es un método de imágenes que se usa, pueden llegar a todos estos grupos ganglionares. Hay un grupo ganglionar de todo el listado que dice ligamento pulmonar. Yo no sé si saben dónde está, es el único que me parece que había que aclararlo, es este grupo que está acá. Son estos ganglios que aparecen abajo de esta vena pulmonar, de la inferior derecha. Es un grupo muy particular. Bueno, este llega a este lugar, además del lóbulo hepático izquierdo y la suprarrenal izquierda, porque va hacia el estómago. Entonces también pueden ver eso. Secundarismo, ¿a dónde da? A cualquier órgano del cuerpo, cerebro, desmarco, recto, y todo lo que se ve ahí. Obviamente es muy bueno el PET para esta detección. Para detectar las metas cerebrales no es muy bueno,
para detectar las metas óseas es muy bueno, inclusive reemplazó el centellograma óseo, no existe más experta en centellograma óseo teniendo el PET. Y bueno, ahora vamos a ver algunas cosas. Acá hay ejemplos de metas pleurales. Ustedes saben que en tomo, para ver si la pleura está comprometida, ¿se acuerdan de ver esas imágenes pseudonodulares, periféricas? Bueno, perfecto. Con el PET no vas a tener problema porque va a captar. Metas adrenales, la típica debe ser de día 1 de residente, haces una tomografía de cada pulmón, incluye las suprarrenales, ¿no? ¿Por qué? Te habrán dicho por la frecuencia de metástasis. Perfecto. Fíjense que a veces es muy difícil diferenciar adenoma, un cobre en líquido y demás. El PET aporta, cuando se ve bien, aporta muy bien. Más de 10 unidades de Hansel y un punto de corte más de 3. No creemos muchos en puntos de corte, pero sí tiene que ver con importante avidez. Es bastante específico de MET. Acá tenemos un ejemplo, un cáncer de pulmón de células no pequeñas, que en tomo son prácticamente iguales. Fíjense cómo se comportan. Nada que ver. Una es completamente hipercaptante y la otra. ¿Alguien podría decir si esta vértebra es patológica? Se las estoy mostrando, así que evidentemente algo va a captar. Pero en tomografía es imposible. Bueno, estas son las cosas que ve el PET, que tiene que ver con un principio muy importante, que es que los cambios metabólicos anteceden a los cambios morfológicos. ¿Sí? Entonces, para que haya un cambio morfológico tiene que haber algo ahí. Tiene que haber eso es lo que te permite ver rápido el PET. ¿Sí? Tiene un valor predictivo positivo del 98%, por eso elimina el centello. Porque el centello capta y uno no sabe ni siquiera a veces qué es. ¿Sí? Si es artrosis. Bueno, en el PET, como tenés la tomo, se termina este problema. Acá estaba el ejemplo que les digo. Como el cerebro consume mucho, por lo general por lo general no, si no hay nada patológico, consume mucho azúcar. Entonces ver ahí adentro una lesión que consume es difícil y se pierde. Por eso, en este adenocarcinoma pulmonar, para ver la meta del cerebro, se usa la resonancia y el TNM, desde el estadio 2 al 4, piden resonancia del cerebro para que no te pierdas ninguna resonancia. Fíjense abajo, la sensibilidad que le puse es un chiste la de PET contra la red. ¿Sí? Acá tenemos estas imágenes que ya saben lo que son. ¿Sí? El secundario nos dice que algunas captan y otras no captan. Y eso otra vez tiene que ver con lo mismo que les vengo diciendo, con el poder resolutivo del PET. ¿De qué va a depender? De la biología tumoral, porque hay cosas que apenas alcanzan el límite, captan un montón, porque son células muy, digamos, muy malas, con un elevado consumo de azúcar y van a captar mucho. Y otros, TNM, cuando yo empecé la residencia se usaba el TNM7. Desde el 2017, ya el estándar, o sea, el indicado es el TNM de octava edición. Ahí está, mírenlo, después ténganlo, eso es lo que se usa. ¿Qué pide? TNM. El T que miramos, tumor, localización y si hay nódulos satélites. Esto que está así es porque lo que está en los casilleros del lado de la derecha es la diferencia con el TNM viejo. ¿Sí? Hay clasificaciones que, capaz para nosotros en la residencia no nos cambia mucho, pero obviamente fueron mucho debate y cambiaban muchas conductas. Ustedes piensan que de esto sacan las conductas, ¿sí? Terapéuticas. Entonces dividen un poquito más. El T1 hacen 3 grupos, el 2, y bueno, ahí está el resto. Está todo puesto. Ejemplo sencillo. Acá tiene una imagen pulmonar, no les voy a hacer escribir porque olvidaba cuando me hacían eso, no les voy a hacer pasar por eso, ya todos saben escribirlo y de pisos porque se pone nervioso, lo que sea. 24 milímetros. Muy importante es que el tumor esté rodeado por parénquima pulmonar sano, ¿sí? Que no esté contactando con nada. Entonces nos quedamos tranquilos que tiene el C. Y bueno, es ir a la tabla y fijarse, es entre 2 y 3 centímetros y un T1. Acá hay una imagen muy característica que está muy buena. Esto que está acá, ¿qué les parece que... ¿Cómo les estoy viendo? ¿Es una telectasia? Parece una telectasia. Y si tiene una telectasia del pulmón izquierdo no es porque hay parénquima. Debe estar afectando un lobo, perfecto. Ahora, ¿ven la flecha roja lo que marca? Esta imagen ovoide, nodular, es endobronquial. ¿Sí?
El taco muestra bien lo que era esto, ¿sí? En el bronquio, y estas son esas imágenes que uno se lleva, ¿no? Este es el tumor carcinoide. Crecen así, en personas jóvenes, adentro del bronquio, ¿eh? Y generan este tipo de atoleta. Como compromete el bronquio sin invadir la carina, corresponde un T2. Antes me acuerdo que cambiaba si estaba a menos de 2 centímetros de la carina, eso ya no tiene ninguna importancia. Lo importante es que no llegue a la carina. Bueno, seguimos con la clasificación. Esto es importante lo que está abajo. Esto de donde dice, si yo me encuentro con el tumor y hay otro nódulo en el mismo lóbulo, es T3. Si hay en otro lóbulo, mismo pulmón es un T4, y si está del otro lado, ya es un N1. ¿Sí? ¿Se acuerdan la fatelitosis? Bueno, va cambiando el T. Ahí tenés un tumor, en el lóbulo, fíjense que está en el lóbulo pulmonar inferior derecho, 52, lo ubicamos y sería T3. En este caso, lo que estoy marcando ahí es el compromiso extrapulmonar, ¿sí? Invade la pared torácica, por eso es un T3. Y más allá del T que sea, fíjense, hay una cosa muy característica que es la confluencia con el ejemplo, ¿ven? Cómo invade, se mete en el mediastino, uno no puede diferenciar. En este caso es un T4. ¿A alguien se les ocurre qué tipo de tumor puede ser esto? Uno de los más agresivos seguro, ¿no? Bueno, ahora después les voy a mostrar. Una cosa que no está en el TNM y en una clase no puede faltar es esto, ¿cómo se llama? Esta, el linfocitis carcinomatosa. No está contemplado por el TNM4. Y en esto, hace acordar cuando describimos, ¿no?, esos engrosamientos de los septos interlobulares, eso es porque las células tumorales se meten ahí en forma retrógrada, se ensanchan el espacio, bueno, y ya eso es complicado, ¿no? Ahí está. Bueno, salimos del T y vamos al N. Estos esquemas son muy lindos para hacerlo mucho más fácil. No hay ganglio, N0. Hay ganglio, fíjense, peribronquiales ciliares. Ustedes imaginen el tumor yendo por el drenaje linfático. Esto es lo que corresponde, y es un N1. En este caso es un N2 porque llegó al mediastino, subcarinal, pero del mismo pulmón. Este es otro ejemplo de N2. Fíjense, es lo mismo, pero ven que se salteó el hilo. Esto es lo que conocemos como skip metástasis, porque se salteó este grupo ganglionar. Pero sigue siendo un T2, un N2, perdón. Y N3, obviamente, ya se fue al mediastino del otro lado o supraclavicular. Un ejemplo, el P. Estadificación en paciente de 24 años, lo mismo. La formación hipercaptante, pulmonar superior derecha, y ven los ganglios. El ganglio que está abajo a la derecha, ¿dónde dirían que está? No importa el número de grupos, ¿cómo lo informan? El trocado pretraqueal y el de la otra imagen son las mismas, lo que pasa es que uno tiene la fusión del P, ¿eh? ¿Dónde dirían que está? ¿Cuál es la ubicación? ¿Cómo lo informan? ¿Eh? No, las dos fotos. Una es retrocado pretraqueal y la otra seria, miliar, peribronquial, seria, todas estas. Ahora, ¿están del mismo lado? Están del mismo lado. Bien, entonces, yo te pongo cuánto mide, sacas el T. ¿Sí? Y del mismo lado sería entonces un N2. Mediastino ipsilateral, o hasta subcarinal, pero del mismo lado, M0. Y así en este caso, bueno, corresponde a tal estadio. ¿Sí? Pero bueno, así es cómo se hace la Dos cosas importantes que por lo menos yo en la residencia no lo tenía en cuenta. Estos ganglios de la mamaria interna, no tengo pointer nada, pero que está en amarillo, la primera foto, no es mediastino. Por lo tanto, el TNM no lo considera tampoco. Los paravertebrales que están en amarillo en la otra foto tampoco, no los considera. Y acá tenés un ejemplo, en donde está la tomo y la fusión. Se ven los derrames, pero sobre todo están esas adenopatías hipercaptantes. Hay una que se ve muy bien. ¿Sí? Muy bien. La mamaria interna. Ahora, en la toma lo informás. Se ve, pero es difícil, digamos. Si no lo ves bien, se te puede ver. ¿Sí? Bueno, estos ganglios no entran en el TNM.
y la otra sería paratraqueal superior. Paratraqueal superior. Bueno, llegamos al M. Muy importante el M porque describe la enfermedad irrespetable, ¿sí? En este tipo de pacientes. Acá hay esquemas para que los vean. Muy importante, si tiene una extrapulmonar, pero una sola, a si tiene varias. Si tiene una sola es muy importante porque esos pacientes, si el resto, el T y el N están bien, tienen una sola, se puede intentar curarlo, operando esa metástasis, ¿sí? El TNM8 se hace para esto que está acá. Porcentaje de sobrevida de los 50. Fíjense cómo va cayendo a medida que va pasando el estadio. ¿Sí? Se dan cuenta que si ya tenés un ganglio, del 2A al 2B ya cambia un montón. Ya estamos, ¿no? En la parte de 50 y 50. Entonces es muy importante eso. ¿Cuáles son las recomendaciones de estadificación? Cada ganglio que ves, si hay uno solo, hay que ir a buscarlo. Si veo una meta ósea sola, o la buscás por biopsia, o le haces otro método de imágenes para confirmar. ¿Sí? No se usa más el centello, y bueno, hacer el test para ver método. Para lo que sirve, ya estamos terminando. Chicos, si vemos un par de casos. Salimos de lo de células no pequeñas. Célula pequeña, tumores muy agresivos, no entran en el TNM8, de octava edición, no los contempla. Solo hablamos de enfermedad limitada o de enfermedad extendida. Son tumores que son muy radiosensibles, que funcionan bien en radioterapia, pero hay que agarrarlos rápido porque crecen mucho. Entonces, con uno tenemos chances y con el otro no tenemos chances. Acá hay ejemplos, y si ven lo que les estuvo mostrando, más allá de cómo captan y cómo se ven, fíjense que son masas, la palabra clave acá es la confluencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muy infiltrativos. Entonces, cuando ven esto, tienen que acordarse de este tipo de tumores. No están contemplados. Fíjense en la placa, como se ve acá, como hace silueta con el arco de la cava superior, y cuando vas a la tomo, ves que es como una formación que no se entiende, ¿sí? Un conglomerado. Bueno, esto hace este tipo de tumor. Otra vez, ves el tumor, y fíjense el secundarismo, que obviamente se ve bien por resonancia. En los de células pequeñas, los que tienen enfermedad extendida, la mitad tienen secundarismo. Quedan los neuroendocrinos, que era el caso que les había mostrado antes, que era muy, muy lindo para ver. Hay típicos y atípicos, no relacionados y relacionados al cigarrillo. Acuérdense de esa localización, chiquititos esféricos, el mismo caso. Y acá tenemos dos cosas distintas, como son tumores neuroendocrinos, no consumen azúcar, los que están diferenciados, entonces al PET casi no van a captar. Y los atípicos, cuando se desdiferencian, captan cualquier cosa, consumen todo. Entonces, por eso uno casi ni tiene y el otro, digamos, capta, por así decirlo. Entonces, estos van a ser falsos negativos del PET con este eje. Se usa otro trazador, pero ponerlo era demasiado. Segundo primario, sí. Hay 4 al 6% de los pacientes que tienen tanta suerte que tienen otro tumor. Por lo general son de cabeza y cuello y digestivos. ¿Sí? Y un dato importante es que si vos tenés un cáncer de pulmón y un solo foco, lo más probable es que sea una meta. Y en el 20% de los casos puede ser una segunda noticia, por lo que hay que ir a buscar. Casos. 49 años, le diagnosticaron cáncer de pulmón en el 2017, hizo quimio y rastro. Lo que les mostré esto es para que vean cómo esta extensa formación pulmonar hipercaptante inferior izquierda que toma contacto con la pleura tiene áreas fotopénicas centrales. Ustedes ya saben por qué. Porque tiene focos de necrosis. Fíjense en la tomo, abajo a la izquierda, uno no puede ver bien ahí la necrosis. Hay una captación anárquica, no se entiende. Y además, este foquito que está ahí, óseo, también. Otro paciente con adenocarcinoma, misoquimio. Este saqué el que le mostré antes. Acuérdense que los adenocarcinomas, los chiquititos que uno se va perdiendo, aparecen como una neumonía. ¿Se acuerdan esos pacientes que tienen neumonía persistente después que se encuentran un tumor? Pues este es el típico caso, y ahí el PET te muestra dónde está el tumor. Este paciente además tenía secundarismo pulmonar bilateral, algunas lesiones captan, otras no, por el poder resolutivo.
y la ubicación, ahí están las adenopatías que son mucho más fáciles de ver con el PET que sin la captación. Tumores óseos, fíjense, mírenlos y vean sinceramente que son complicados de ver algunos. Miren el de ilíaco izquierdo, si uno los pasa rápido se los puede comer. ¿Sí? Y bueno, con el PET se ven muy bien. Ya vamos terminando, este caso está bueno, pues particular. Pulmón izquierdo. ¿Dónde está este tumor? ¿Qué les parece? Sí. Bueno, o sea, digamos, tiene relación con el arco aórtico, ¿no? Está por ahí. Y obviamente no están familiarizados con el topograma normal de la captación normal del PET, pero ahí hay algo que es unilateral y debería ser bilateral. ¿Se imaginan? A ver, lo dejo pensar. ¿Qué pasa con este paciente? Hay algo que capta normalmente a esta altura, que es bilateral, que consume azúcar. No sería tan malo de ponerse un nódulo tiroides, pero está cerca. ¿Qué capta esa altura del cuello y que debe ser bilateral? Nosotros a los pacientes les pedimos que no hablen mucho, que no hablen por teléfono mientras están esperando, las cuerdas vocales. ¿Qué pasó? Fíjense que tenemos aumento de la captación. Esto es como capta normalmente la cuerda vocal derecha. La que está mal es la izquierda que no capta. Fíjense cómo está medializada, Tiene una parálisis de la cuerda vocal izquierda. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué les pasa? No. Vamos, chicos, bien. ¿Qué hay ahí? ¿Qué le da la vuelta a la otra? Que tiene que ver con la cuerda vocal. Tener varices recurrente. ¿Sí? Entonces, en ese tipo de tumores suele verse la parálisis de la cuerda vocal. Siempre va a ser izquierda, obviamente. ¿Sí? Bueno, tenemos uno, pero del otro lado no se salvaron. ¿Sí? Este es para mostrar solamente la telectasia que tiene por obstrucción de se ve el tumor, fíjense en el coronal, dónde está el tumor y el resto es telectasia. Conclusiones, ya terminamos. Bueno, viene aumentando mucho, sobre todo adenocarcinoma en mujeres, ya les hablé un montón del adenocarcinoma, ya lo retienen. Se usa el TNM octava edición. La tomo que usamos todos los días, es muy buena, está muy distribuida y es muy suficiente, alcanza para ver el T, pero para el N les mostré cuál es la limitación que tiene. El método de elección es el PET en este momento, para el TNM, diagnóstico, estadificación y reestadificación, ojo con los falsos negativos, y el valor predictivo negativo. Gracias. Y ahora vine y les di esto porque espero que esto quede después en la historia. Venimos a hacer el primer PET, fuimos los primeros 3 pacientes en el servicio de PET, no sé si alguien les contó el servicio de PET de CPTPAD. Pero bueno, acabamos de hacer los primeros 3 pacientes el día de hoy. Así que después, espero que si volvemos a vernos, que ya tengamos la otra semana. Así que muchas gracias. Bueno, corto acá para nuestro papelón con la cenograda. Sigo con los chicos. Por favor.